A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el lenguaje de la ciencia no fuera solo una herramienta para describir el universo, sino una fuerza que de hecho lo construye? Generalmente uno piensa en el lenguaje científico como un espejo súper nítido de la realidad. Pero bueno, hoy vamos a explorar una idea mucho más radical. La idea de que el lenguaje es en sí mismo un participante activo en la creación de los mundos que la ciencia estudia. Para meternos de lleno en este tema, nuestro recorrido va a tener 5 paradas clave. Primero, vamos a hablar del ideal de un lenguaje científico perfecto. Después, veremos cómo esa idea entró en crisis. Luego, analizaremos el poder, incluso geopolítico, que tienen las palabras. Nos sumergiremos en la biología del lenguaje. Y para terminar, exploraremos cómo podemos, literalmente, traducir el futuro. Bien, empecemos por el principio, como debe ser. La visión más tradicional, casi como un mito, nos dice que el lenguaje de la ciencia es la herramienta definitiva de la objetividad, un sistema diseñado para ser absolutamente claro, sin ningún tipo de ambigüedad. Y miren, esta cita lo resume a la perfección. La idea es que la ciencia es un conocimiento universal, al alcance de cualquiera que se tome el tiempo de aprender su idioma. No hay secretos, no hay espacio para la interpretación personal, solo hechos puros comunicados de forma directa. La verdad es que es un ideal muy potente. Según esta visión clásica, el conocimiento se basa en 2 pilares, lógica y cuantificación. O sea, conocer es medir. La precisión no es algo que estaría bueno tener. No, es un requisito indispensable. Si algo no se puede expresar con la exactitud de las matemáticas, pues simplemente se queda fuera de lo que se considera ciencia. Aquí están, digamos, las reglas de oro de ese lenguaje soñado. Primero, que sea unívoco. ¿Qué significa esto? Que cada palabra como masa o energía significa exactamente lo mismo para cualquier científico en cualquier parte del mundo. Luego, que sea puramente lógico, objetivo, sin toda esa carga emocional o cultural que tienen nuestros idiomas del día a día. Y la meta final, claro, era un lenguaje universal que permitiera unificar toda la ciencia. Un sueño muy bonito de orden y claridad total que, como vamos a ver, se estrella de frente con la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo se empieza a romper este ideal. Y aquí entra en escena el filósofo Thomas Kuhn con una idea que lo cambió todo: los paradigmas científicos. Estos son como marcos de referencia que no solo definen las respuestas, sino las propias preguntas que se hacen los científicos. Lo increíble de esto es cómo una sola palabra, planeta, puede significar cosas totalmente diferentes. Para un astrónomo que seguía a Ptolomeo, el Sol era un planeta. Para uno que seguía a Copérnico, la Tierra era un planeta. Ojo, no es solo un cambio de definición, es un cambio completo de universo. La misma palabra se usa para conceptos que son incompatibles, que viven en mundos conceptuales distintos. Y esta cita de Kuhn es tremenda. No es que los científicos interpreten el mundo de otra manera, es que literalmente ven cosas diferentes, viven y trabajan en mundos diferentes. Y esto quiere decir que la comunicación entre paradigmas no es solo difícil, a veces es imposible, porque las palabras ya no apuntan a la misma realidad. Claro, esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si la comunicación depende tanto del paradigma de cada uno, ¿cómo podemos seguir hablando de un progreso científico que avanza en línea recta, acumulando conocimiento? Este problema nos abre la puerta a otra dimensión del lenguaje, su poder, no solo para definir mundos, sino también para ponerlos en una jerarquía. Ahora pasemos a ver cómo el lenguaje no es solo un tema de filosofía, sino que también es una herramienta de poder que decide qué conocimiento es válido y cuál, se queda al margen. El punto clave aquí es que el conocimiento científico se ha posicionado como la forma suprema de saber, con mayúsculas. Y este saber viaja casi exclusivamente en un club muy selecto de idiomas, la mayoría de origen europeo. Para hacer ciencia, para ser parte de la conversación global, parece que hay que adoptar estas lenguas. Y esta tabla lo deja clarísimo. Hay una jerarquía de idiomas, y es muy evidente. Lenguas como el inglés, el alemán o el francés se consideran los vehículos del conocimiento, de la ciencia, del poder. Mientras tanto, otras lenguas, que son habladas por miles de millones de personas, son relegadas a ser solo para la cultura o la literatura, como si no fueran aptas para la ciencia. Bueno, vamos a profundizar todavía más. Dejamos la geopolítica y nos vamos a la biología. Los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela nos proponen una visión del lenguaje que lo conecta con nuestra propia condición de seres vivos. Y aquí viene un verdadero shock conceptual, como lo advertía el mismo Maturana. Sostenía, nada más
y nada menos, que el lenguaje no transmite información alguna. A ver, ¿cómo puede ser? Si toda la vida hemos pensado que la función principal del lenguaje es justamente enviar datos de un cerebro a otro, entonces, ¿cuál es su propósito? La respuesta, desde esta perspectiva, es que el lenguaje es una forma de coordinar acciones. Es una conducta que aparece cuando los organismos, como los humanos, interactuamos una y otra vez y nuestras estructuras internas van cambiando juntas. A esto le llaman un acoplamiento estructural. Las palabras, entonces, no son cajitas con información adentro, sino catalizadores de una especie de danza social. Y la consecuencia de esto es asombrosa. Resulta que la mente, la conciencia, esas cosas que sentimos como lo más privado nuestro, no están encerradas dentro del cráneo, no, pertenecen al espacio que se crea entre nosotros, a esa red social y lingüística. O sea que la conciencia es un fenómeno compartido. Y esto, por supuesto, tiene una consecuencia ética que no podemos ignorar. Entender que nuestro mundo no es el mundo, sino un mundo que creamos junto a otros, nos obliga a adoptar una ética de la convivencia. Nos invita a soltar la certeza absoluta y a reconocer que los mundos de los demás son tan legítimos como el nuestro. Entonces, si ya vimos que el lenguaje perfecto es un mito, que las palabras tienen poder y que con ellas co-creamos la realidad, ¿cómo seguimos adelante? Pues parece que la respuesta está en la traducción y en el diálogo. Y aquí es donde entra un concepto súper interesante, la transdisciplinariedad. No se trata solo de que las disciplinas colaboren entre sí, va más allá. Busca crear un diálogo de saberes, un espacio donde el conocimiento científico pueda conversar con otras formas de conocimiento para lograr una comprensión mucho más rica, mucho más completa del mundo. De hecho, el propio Kuhn, el de los paradigmas, ofreció una salida a este problema de la incomunicación. El camino no es buscar un lenguaje neutral, que no existe, sino convertirnos en traductores. ¿Y cómo? Primero, reconociendo al otro como parte de otra comunidad lingüística. Luego, identificando dónde están los problemas, qué palabras causan conflicto. Después, usar un lenguaje común, del día a día, para entender su punto de vista. Y finalmente, aprender a hablar su idioma. Nos volvemos, en cierto modo, bilingües de realidades. Y así cerramos este recorrido. Fíjense qué viaje, ¿no? Pasamos de ver el lenguaje como un simple espejo a entenderlo como una poderosa fuerza que crea mundos. La pregunta final entonces no es tanto qué mundos existen por ahí esperando ser descubiertos, sino más bien qué nuevos mundos, quizá más inclusivos, más diversos, somos capaces de construir juntos si aprendemos a traducir, a escuchar y a hablar los lenguajes de los demás.